Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de la teoría del estado de Thomas Hobbes, del Leviatán de Thomas Hobbes. Estamos hablando de un filósofo británico nacido en 1588 y fallecido en 1679. 9 décadas le contemplaron desde el momento en el que España se disponía a invadir Inglaterra con la Armada Invencible, que finalmente, pues, por muchas contingencias, más de las que se suele decir del temporal, ¿no? Aquello de Felipe II, de no mandé a mis naves a luchar contra los elementos, es falso en el fondo, puesto que la culpa de que la Armada Invencible no llegara a Inglaterra fue la traición de Francia, que se había comprometido a refugiar a los buques en caso de tormenta y otros muchos avatares. Entonces, bueno, pues Hobbes nació justo en el momento en el que España iba a invadir Inglaterra y justo falleció cuando ya se habían producido hechos muy importantes en la Inglaterra que le vio nacer. Sobre todo la Revolución Gloriosa, que acabó pues con la monarquía Estuardo y elevó después a Carlos II, con el intermedio de la dictadura de Oliver Cromwell. Una dictadura que obligó a Hobbes a exiliarse. Se sometió a un exilio en Francia, en la Europa continental, y tanteó sus posibilidades de volver. Pues Hobbes ya era un hombre eminente entonces, digamos eminente hasta cierto punto, ya había destacado a través de obras suyas, y entonces pedía volver a Inglaterra. Entonces el embajador inglés en Francia, Lord Clarendon, esta es una anécdota que recoge Jaime Balmes para demostrar la maldad de Hobbes, pues leyó el prólogo precisamente a su gran obra, al Leviatán, donde alababa a la dictadura de Oliver Cromwell en términos pues ya de una cierta grosería. Leyó el libro, que le pareció pues un materialismo grosero, y entonces le preguntó Lord Clarendon a Thomas Hobbes, ¿pero cómo escribe todas estas barbaridades? Y Hobbes le respondió, es que llevo mucho tiempo exiliado y quiero volver a mi patria. Entonces Balmes apostilla pues malvada filosofía que llega a esos niveles, ¿no? de rebajarse, ¿no? Y bueno, pues esa es la visión que muchos han tenido de Thomas Hobbes, un materialista, grosero, corporeísta. Para Hobbes todo es cuerpo. De hecho, pues el Leviatán no es solamente pues un tratado de política, aunque pretende serlo, sino también es sobre todo pues un compendio filosófico del materialismo corporeísta. Se inicia hablando del ser humano, de cómo es el ser humano, habla pues del conocimiento, de la imaginación. El ser humano pues forma imágenes, todos los animales forman imágenes, incluso los sueños también, pero el ser humano, claro, tiene apetitos no solamente reales, ¿no? Pues, sino imaginarios. El principio de todos los seres es la autoconservación. Entonces, bueno, pues los seres humanos tienen apetitos reales y apetitos imaginarios, lo cual pues le lleva a especular pues con beneficios futuros, en fin, con la economía en el sentido pues que lo han entendido los británicos, ¿no? Bien, entonces, de hecho, pues el Leviatán de Thomas Hobbes no es un libro de teoría política solamente, es un libro de filosofía política. Al final del libro 2 reivindica aquello que dijo Platón en la República, de que, bueno, pues los males de la República solo acabarán cuando los gobernantes sean filósofos, pero eso sí, apostilla Hobbes que los filósofos o filósofos gobernantes no tienen por qué saber de matemáticas, sino de física. Ahora la ciencia fundamental es la física, es la ciencia que explica los cuerpos en movimiento, y es de lo que habla Hobbes, de cuerpos en movimiento. La vida se constituye de átomos en movimiento hasta que ese movimiento cesa. Los cuerpos humanos están formados de átomos, esos átomos buscan la autoconservación. Entonces, claro, pues lógicamente la principal norma o ley de los átomos, en este caso pues de los seres humanos de los que se componen esos átomos, es autoconservarse.
alimentarse y sobrevivir. El hombre es un lobo para el hombre, Homo hominis lupus, y entonces, lógicamente, pues el objetivo es esa autoconservación que decimos. Hay una lucha de todos contra todos, luego pues esos lobos solitarios lo que hacen es unirse entre sí porque ven que es más factible la autoconservación uniéndose y cediendo su soberanía a un poder superior que es el Leviatán, encarnado en ese monstruo bíblico, ese pequeño dios mortal. Hay que señalar que Hobbes era materialista, pero dijo que Dios podía existir siempre que fuera corpóreo. Entonces el Leviatán es como un dios corpóreo. Pues, nada hay fuera del Estado. El Estado lo abarca todo. Y además el Estado pues tiene el don pues precisamente de eliminar esas diferencias y lograr que los seres humanos puedan convivir. Claro, el Estado es un poder superior, garantiza todos los derechos que tienen los seres humanos y a veces los anula, puesto que a veces la ley es injusta, ¿no? Pues para Hobbes da igual realmente vivir bajo una tiranía, una monarquía, un parlamento, etcétera. Todo es Leviatán. Da igual la forma que adopte, la forma es puramente accidental. En el fondo, Hobbes es un voluntarista, por seguir la distinción entre racionalismo y voluntarista, aunque se le suele situar dentro del racionalismo filosófico. De hecho, pues claro, hay cierta similitud con Descartes en muchas cosas. Descartes dice que existe la cosa extensa y la cosa pensante. Hobbes dice que solo existe la cosa extensa. Y entonces, claro, pues Hobbes dice que la ley puede ser injusta o puede ser vista como algo injusto por el que la sufre. Por ejemplo, pues si alguien entra a tu casa a robar y tú le matas y el legislador pues considera que has atentado contra su derecho a la vida y por lo tanto pues te condena a cárcel, simplemente por defender tu propiedad. Cuando en otros lugares a lo mejor defiendes tu propiedad y ya no solamente quedas suelto, sino que eres considerado un héroe. Pues bueno, la costumbre es algo arbitrario, en ese aspecto es relativista, se parece al relativismo de los sofistas, que distinguía entre la physis y el nomos. Claro, la physis para Hobbes también es universal. Todo es movimiento de átomos, da igual donde se produzca. El nomos, la costumbre, es lo que cambia y la forma de gobierno. Pero nada más, eso es aleatorio. Lo que importa es el poder del Estado, el Leviatán, el poder omnímodo que permite que podamos vivir en paz. Y cuando atentamos contra ese poder omnímodo, pues vuelve la amenaza de regresar al estado de naturaleza y la lucha de todos contra todos. Claro, evidentemente las críticas a Hobbes pues han arreciado por todos lados, principalmente la crítica a la idea del contractualismo, ese pacto que sustraen los individuos, que contraen los individuos, mejor dicho, y que sirve para garantizar mejor la autoconservación. Claro, evidentemente no hay un solo tratado de antropología, no hay ningún lugar donde esté registrado que viviéramos como lobos solitarios. Y el propio Hobbes reconoce que eso es una ficción que sirve para articular su teoría del Estado. Y luego, claro, está el problema de que para Hobbes no existe la naturaleza humana ni hay unos derechos naturales propios del hombre por el hecho de nacer, como si habrá en Locke, que Locke dice que el derecho a la vida y la propiedad son derechos naturales que el Estado debe proteger. Y cuando el Estado no protege esos derechos, se convierte en un Estado tiránico y hay el derecho a rebelarse contra ellos. Bueno, pues para Hobbes eso no existe, realmente. Hobbes en ese aspecto pues es arbitrario. También es verdad que ahí tiene razón Hobbes en algo y es que en el fondo pues todo eso que se llama derecho natural pues es derecho consuetudinario, ¿no? Pues son las costumbres que impone una época, o si se quiere pues una cultura, ¿no? Lo que se llama derecho natural, por ejemplo, en el contexto del cristianismo, pues son las costumbres cristianas, ¿no? Por así decirlo. De ahí que los derechos humanos no sean universales más que en un sentido intencional. En cualquier caso, pues claro, a Hobbes se le ha hecho estas críticas, pero nosotros vamos a hacerles dos. Concretamente, la primera se refiere a los dos últimos libros del Leviatán. Claro, Hobbes suele ser considerado el filósofo político de la modernidad, el teórico del Estado liberal burgués, pero lo cierto es que no es así, puesto que Hobbes
dedica el libro 3 de su Leviatán a hablar de cómo debe ser un buen Estado cristiano y dice que el Estado cristiano debe estar articulado por el monarca elige la religión de sus súbditos, puesto que lo dice ni más ni menos que la Biblia con el rey David, que no solamente era soberano, sino que era pues el líder religioso. Una idea que, claro, se superpone o se identifica con el anglicanismo, pues, que inició Enrique VIII. A cuius regio, eius religio, a cada religión su rey, a cada rey su religión, cuius regio, eius religio, y entonces, claro, lógicamente, pues al final, pues el Estado cristiano es el cristianismo que diga el rey y los súbditos se tienen que someter a ello. No hay más. Estado e iglesia no son entes separados, como señalaba el catolicismo, sino que al final hay una especie de teocracia que todavía sigue en Inglaterra con el actual rey Carlos de Inglaterra, el heredero de Isabel II, ¿no? Entonces, evidentemente eso no es un Estado moderno. En ese aspecto, pues claro, pues la segunda crítica que hacemos a Hobbes es precisamente esa idea del pacto, que es superada por Spinoza tanto en su tratado teológico político como en su tratado político. Claro, para Spinoza sí importan las formas de gobierno, por ejemplo. La idea de Spinoza no solamente habla de dos sustancias como Descartes y quedarnos en el escepticismo, ni tampoco es hablar en el sentido de hobbesiano de la extensión. Para Descartes, o mejor dicho, para Spinoza, hay una sola sustancia que es Dios, que tiene infinitos modos, solo conocemos dos, el pensamiento y la extensión, y en el modo del pensamiento está el individuo compuesto que actúa veluti una mens, es decir, como si fuera una mente. Entonces, claro, el Estado es un individuo compuesto que se forma por la potencia de obrar. Para Spinoza existe un derecho natural, que es el derecho hasta donde llega la fuerza de mi brazo, y cuando me junto a otros, mi potencia de obrar aumenta. Entonces, el Estado moderno no se preocupa de la religión, el rey no se preocupa de la religión, más que para garantizar que esa religión o religiones no atenten contra el Estado, que es lo que criticaba Spinoza en su tratado teológico político, que los calvinistas intentaban imponer su ley frente a los demás. Entonces, ninguna religión puede ser privilegiada en ese aspecto. Pero claro, es el Estado el que garantiza la libertad de cultos y la libertad de imprenta, porque es un poder superior. Entonces, el Estado no actúa arbitrariamente, como vemos, y tampoco es producto de un pacto, sino de una mayor potencia de obra. Eso sí es un Estado moderno, no lo de Thomas Hobbes. Y Spinoza, además, pues claro, dice que el individuo compuesto se fortalece sobre todo en la democracia. La democracia es la mejor forma de gobierno posible, puesto que ella, precisamente, supone la mayor potencia de obrar, porque involucra a más individuos. Y en el límite, pues la potencia de obrar será infinita si todos los estados se unen formando un estado mundial, ¿no? O sea, que sería una anticipación de la Sociedad de Naciones o de la ONU, ¿no? Entonces, claro, Hobbes no llega a esto, la teoría de Hobbes es muy limitada, aunque sí que es verdad que sirve para entender muchos fenómenos, pues como el que se da en los Estados Unidos del culto desproporcionado a las armas. ¿Para qué quieren armas los americanos? Pues para la autodefensa, la autoconservación, que está reconocida en una de las enmiendas constitucionales. Allí donde no llega el Estado, el individuo tiene derecho a la autodefensa. Como decían unos vascos que residen en los Estados Unidos, ¿no? Un reportaje que vi hace años, necesitamos armas para defendernos de nosotros mismos, ¿no? Y entonces, claro, ese derecho a la autoconservación es el que permite que haya armas en los Estados Unidos. Es decir, el Estado no es omnímodo, ni en Estados Unidos, ni aquí tampoco. Por ejemplo, pues cuando ocupa una vivienda y se reconocen unos derechos a los ocupantes a partir de las 48 horas, a no ser desalojados, alguna resolución judicial que puede tardar años. Y entonces, claro, los dueños, los legítimos dueños, tienen que ingeniárselas ahí donde no llega el Estado, donde están los límites de la ley, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues sí se podría decir que la teoría de Hobbes es actual. En cualquier caso, Thomas Hobbes no representa el Estado moderno, el Estado liberal burgués, por esa querencia, por decir que es el monarca el que tiene que decidir la religión de sus súbditos. Spinoza sería más moderno en ese aspecto,
pero con esta reflexión hemos querido poner en valor y de actualidad el Leviatán de Thomas Hobbes.